Continuando con los cuidados paliativos, y como habíamos indicado anteriormente, los cuidados paliativos también necesitan de un modelo de enfermero. En este caso vamos a utilizar el modelo de Virginia Henderson, que se adapta muy bien a los principios del cuidado paliativo, en donde se expresa que nosotros debemos otorgar un cuidado, ¿sí?, con la finalidad de procurar una muerte placentera, considerando que el individuo al que vamos a tratar es un ser holístico. La enfermera tendrá que asistir tanto al paciente como a su familia para desarrollar en la familia fuerza, conocimiento y voluntad para cuidar a su familiar en los últimos días de su vida. Dentro del modelo de Virginia Henderson, nosotros observamos las 14 necesidades que están inmersas dentro de lo que es la respiración, la alimentación o hidratación, la seguridad, la eliminación, la termorregulación, la movilización, el vestido y arreglo personal, el reposo y sueño, las creencias y valores en salud, el ocio, la autorregulación, el aprendizaje y la comunicación. Nos vamos a detener en esta sesión para revisar cada una de estas necesidades y ver cómo la enfermera puede ir solventando las inquietudes o las necesidades del paciente en cada uno de estos aspectos. Así, por ejemplo, en la respiración. En la respiración vamos a encontrar que en pacientes sometidos a cuidados paliativos presentan disnea. La disnea, que se la conoce como la dificultad respiratoria, que puede ser subjetiva cuando el paciente refiere sensación de dificultad para respirar o falta de oxígeno, y la objetiva sintomática es aquella que producto de una alteración pues se puede constatar por falta de saturación o de oxígeno. Como les dije, es un síntoma frecuente en los pacientes terminales y que se solucionan con terapias como la oxigenoterapia, con la administración de medicamentos como opioides que disminuyen el trabajo respiratorio, reduce la hipoxia y la concentración de CO2, las benzodiazepinas que actúan a nivel del sistema nervioso central y que nos ayudan a relajar al paciente y a cortar esa sensación de miedo y de incertidumbre. Y también se utilizan medicamentos como los corticoides, que funcionan bien como para disminuir la acumulación de secreciones y evitar el ahogo de los pacientes. El diagnóstico de NANDA en pacientes con problemas de respiración se centra en patrón respiratorio ineficaz. Junto a esto, pues vamos nosotros a obtener los cuidados de enfermería que debemos otorgar al paciente con este problema. Y lo que podemos poner en práctica son técnicas de relajación, fisioterapia respiratoria, drenaje postural, procurar que las corrientes de aire le lleguen al paciente hacia la cara o colocarle un ventilador o abanico con la finalidad de disminuir la sensación de falta de aire. La posición de un paciente con patrón respiratorio ineficaz debe ser semisentado, es decir, en posición Fowler o semi-Fowler, siempre y cuando no haya una contraindicación médica. Se debe intervenir en el control del miedo, escuchar sus inquietudes, hacer un acompañamiento y apoyo verbal, además de mirar la tolerancia hacia el ejercicio y la fisioterapia respiratoria también. Hay que evitar el uso de ambientales o factores como humo que pueden desencadenar un patrón respiratorio ineficaz. Enseñar al paciente a manejar la disnea, es decir, enseñarle al paciente a respirar diafragmáticamente, contener el aire y hacer una respiración con los labios cerrados con la finalidad de hacer un autocontrol de la respiración, disminuir la frecuencia respiratoria y aparte de eso también hacer un mejor control de las sensaciones como de temor y de inquietud. Otro de los problemas que generalmente se presentan con frecuencia en los pacientes terminales es la tos que puede ser tos seca, una tos productiva o una tos con hemotisis. Generalmente la tos es un problema frecuente que altera tanto al paciente como a los familiares y que está producida por el deterioro
de los pulmones del paciente o concomitante a la enfermedad de base que tenga el paciente. Generalmente los cuidados que se otorgan en este tipo de pacientes son la terapia respiratoria, la administración de medicamentos como las iosinas que buscan disminuir las secreciones, los antibióticos para evitar las infecciones por acúmulo de secreciones y también en caso de sangrados o hemoptisis o expectoración con sangre se busca reducir el consumo de medicamentos que puedan favorecer los sangrados, como por ejemplo los AINES, en este caso la aspirina. Una de las urgencias paliativas que se pueden dar en los pacientes terminales puede ser la hemoptisis masiva, es decir, la expectoración de sangre en grandes cantidades, ya sea debido al agravamiento de la condición del paciente o por alteraciones estructurales tanto del tracto bronquial o pulmonar. En este caso es una emergencia en donde se debe intervenir con el paciente con un tratamiento médico más exacto, evitar el sufrimiento psicológico del paciente y de los familiares y pensar en la inducción de una sedación con la finalidad de disminuir los episodios de tos y evitar mayores complicaciones. Generalmente la vía de sedación en este caso para los pacientes es la vía venosa para evitar shocks hipovolémicos. También se puede administrar fármacos como la morfina o el midazolam, empezando por dosis similares a las de la disnea para conseguir una sedación y evitar episodios de tos. En cuanto a los cuidados de enfermería, siempre debemos vigilar al paciente con tos persistente y notificar en caso de que los episodios aumenten para evitar alteraciones mayores. Hay que transmitir calma y tranquilidad al paciente y a la familia, pues estos episodios son desarrollan bastante ansiedad tanto en el familiar como en el paciente. Poner en posición cómoda al paciente para evitar la aspiración de sus secreciones, es decir, colocarlo de cúbito lateral y procurar que las toallas o la ropa de cama sea de color verde o rojo, evitando los colores claros para que el sangrado no sobresalga sobre la cama del paciente y sea un motivo de susto o de miedo tanto de los familiares como del paciente. También se producen otros problemas relacionados con la respiración o que pueden causar problemas respiratorios como son los edemas. En un paciente terminal vamos a encontrar edemas a nivel del cuello, de la cara, de los miembros superiores, los miembros inferiores y la anasarca. Conociéndose como anasarca, el edema generalizado del cuerpo generalmente se produce ya en estados bastante avanzados de deterioro orgánico. También podemos encontrar obstrucciones de la vena cava superior o tromboembolias pulmonares que están impidiendo el paso normal de la sangre hacia las diferentes partes del organismo. Esto produce a su vez cianosis distales, es decir, en miembros superiores e inferiores, o generalizadas en estados avanzados de deterioro por la falta de transporte de oxígeno. En cuanto al patrón de la alimentación y de la hidratación, debemos hacer una valoración exhaustiva del estado nutricional, ya sea de desnutrición o malnutrición, entendiéndose por desnutrición la carencia de ciertos nutrientes y una malnutrición la mala combinación de estos nutrientes. Hay que considerar la dieta basal y mínima que debe recibir el paciente en cuidados paliativos, valorar el consumo de los líquidos y la cantidad de agua que debe tomar, valorar si el paciente necesita ayuda parcial o total con relación a la alimentación o la disposición de dispositivos como especiales como sondas nasogástricas o bombas de infusión. Hay que valorar el apetito del paciente, ver si hay la presencia de disfagias a líquidos y sólidos,
Generalmente lo que más frecuentemente vamos a encontrar en pacientes terminales son náuseas y vómitos. Hacer un control efectivo de esto. Vamos a encontrar problemas de dentición por falta de piezas dentarias, alteración en las mucosas orales por resequedad, por candidiasis debido a la inmunosupresión, es decir, a su estado inmunológico débil, las serostomías, es decir, la sensación de resequedad en la boca por efectos de la medicación, y valorar también el estado de la piel, haciendo una valoración de aparición de úlceras por presión. En cuanto a la disfagia, es decir, la dificultad para deglutir alimentos, generalmente se producen por el deterioro neurológico del paciente, y se produce una obstrucción del tracto gastrointestinal superior, ya sea por masas o por masas tumorales o por degeneraciones neurológicas. Eso hace indispensable que el paciente en este estado tenga la necesidad de utilizar sondas nasogástricas o gastrostomías endoscópicas percutáneas, llamadas también PEG. En cuanto a las náuseas y los vómitos, generalmente productos de quimioterapias o de radioterapias se debe tratar con medicación antieméticas. Las más conocidas es la metoclopramida y el ondansetron, que nos ayudan a mejorar sustancialmente estos malestares. En cuanto al síndrome de anorexia caquética, que se la define como la pérdida progresiva del tejido muscular y de la grasa corporal debido a la anorexia o la falta de alimentación, es una condición que ocurre en muchas enfermedades, pero que es un signo inminente de una agonía o de una muerte muy cercana, ¿no? El ponerse el paciente en estado caquéptico. En cuanto a la deshidratación, en los pacientes en cuidados paliativos hay una alteración producida por la depletación de sodio y de agua. Acontece en los últimos días de vida debido a la falta de interés o imposibilidad de ingerir alimentos o líquidos, ¿no? Entonces hay una deshidratación. No hay una definición clara en el manejo de la sueroterapia, es decir, ha habido muchos estudios científicos en que no se ha llegado a concluir que la hidroterapia en los últimos días de vida pueda mejorar o ayudar la calidad de vida o de muerte de un paciente. Por lo tanto, todavía sigue en discusión. La decisión más bien debe centrarse en el confort del paciente con el objetivo de proveer una óptima nutrición e hidratación. La rehidratación podría ser beneficiosa en la confusión o en la toxicidad causada por los opioides, ¿no? Siempre procurar que la vía oral esté hidratada a través de colocación, aseos adecuados de la vía oral y la colocación de gasas empapadas en agua. Por hoy esta ha sido la clase que vamos a revisar, y posteriormente continuaremos con el resto de cuidados que deberíamos dar al paciente en cuidados paliativos. Gracias por su atención.